Para entender a los polímeros, primero tenemos que saber que los materiales poliméricos consisten en moléculas grandes con enlaces covalentes formadas por la combinación de múltiples unidades simples llamadas monómeros. Las unidades fundamentales para la construcción de materiales plásticos son los monómeros, los cuales pueden combinarse de diferente forma para formar estructuras lineales o no lineales. La polimerización es el proceso mediante el cual se unen estos monómeros para formar una cadena de polímeros. Si solo se utiliza un tipo de monómeros en la polimerización, se conoce como homopolímero, mientras que si se emplean dos o más tipos de monómeros, se llama copolimerización. Las fuerzas que unen las cadenas poliméricas pueden variar ampliamente en su naturaleza y están fuertemente influenciadas por las características de los átomos y sustituyentes de la cadena principal. La polaridad y el volumen de estos átomos juegan un papel importante en la determinación de las fuerzas intermoleculares que a su vez afectan la flexibilidad del material, la temperatura de transición, la temperatura de fusión y la capacidad de cristalización, entre otras propiedades. Presentan propiedades físico-químicas destacables como la cristalinidad, el comportamiento térmico, el comportamiento mecánico y la resistencia a la degradación química. Si los polímeros contienen diferentes sustituyentes radicales en su cadena de carbonos, se producen diversas configuraciones dependiendo de la disposición de estos grupos radicalarios. La configuración isotáctica se da cuando todos los radicales R están en el mismo lado de la cadena, mientras que la configuración sindiotáctica se produce cuando los radicales están ordenados pero alternados. En última instancia, cuando los grupos radicalarios se distribuyen de manera aleatoria, se describe la configuración como etáctica. La disposición de los grupos depende del proceso de síntesis y ejerce una influencia significativa en las propiedades mecánicas del polímero resultante. Un ejemplo de esto es el cis polisopreno, que es el caucho natural, que es un elastómero, mientras que el transpolisopreno presenta propiedades diferentes y no es un elastómero. La cristalinidad y el comportamiento térmico. Es importante señalar que el concepto de cristalinidad en los polímeros no es similar al utilizado en los materiales metálicos o cerámicos, que presentan un gran orden a larga distancia. En cambio, en la mayoría de los materiales poliméricos, el orden predominante se da en el empaquetamiento entre cadenas poliméricas. Cuando los polímeros se encuentran en estado fundido, no presentan un orden específico, por lo que son considerados como amorfos. Al solidificar, pueden dar lugar a un sólido no cristalino, también conocido como vidrio, o un sólido cristalino, donde las cadenas están parcialmente ordenadas y presentan un buen empaquetamiento. Cuando el polímero se solidifica en forma de vidrio, su volumen específico disminuye gradualmente a medida que se reduce la temperatura. Puede notar un fenómeno llamado fluencia, que consiste en el aumento de la deformación plástica a medida que transcurre el tiempo. Este comportamiento es común en todos los materiales, pero en los polímeros es especialmente significativo, incluso a temperatura moderada. La temperatura a la cual se produce la fusión de las regiones cristalinas en una muestra de polímero se conoce como la temperatura de fusión. En este punto, las fuerzas intermoleculares que mantienen el orden estructural de las cadenas son superadas, debido a que para lograr que las cadenas se muevan en su totalidad se requiere energía suficiente. Factores como la rigidez y las fuerzas intermoleculares, que también son responsables de la temperatura de transición bittera, pueden impedir dichos movimientos. Por lo tanto, en general, un polímero con una temperatura de fusión alta también tendrá una TG alta. Otras propiedades relevantes para la aplicación de los polímeros incluyen su resistencia al impacto, que se mide mediante el ensayo Charpy. A temperaturas superiores a su temperatura de transición bittera, los polímeros son más plásticos, lo que les permite soportar mejor los golpes sin fracturarse. La resistencia al impacto es una de las propiedades mecánicas más importantes de un polímero, y se entiende como la resistencia de un plástico a la fractura por el choque de una carga. Generalmente, se mide empíricamente mediante pruebas para determinar la resistencia al impacto del plástico. También es importante considerar la fatiga, ya que los polímeros pueden fallar bajo cargas cíclicas. La resistencia a la torsión, que está relacionada con la resistencia a la tracción, se mide mediante la energía necesaria para torcer una probeta normalizada. Por último, la resistencia química y a la degradación es un parámetro crítico de capacidad de un material para resistir los procesos de deterioro causados por la reacción entre su entorno y la superficie. Limita el uso de un polímero a causar su falla, y depende de la resistencia química inerte del polímero y del entorno en el que se encuentra. Ahora hablaremos de la clasificación de polímeros dependiendo de su comportamiento frente al calor. Termoestables. Este tipo de polímero se puede calentar y moldear, sin embargo, esto solo se puede realizar una vez.
Si se vuelve a calentar, esto simplemente hará que se queme. Las moléculas de estos plásticos quedan enlazadas permanentemente una vez que se termina su fabricación. Son muy resistentes a altas temperaturas, a impactos, solventes y gases. Dentro de sus propiedades encontramos lo siguiente. Tiene buena resistencia, por lo que aguantan grandes esfuerzos sin romperse o deformarse. Buena dureza, lo que significa que es difícil que sean penetrados o siquiera rayados. Son aislantes térmicos y eléctricos. Tienen buena formalidad, que se refiere a que este material puede ser deformado durante su producción sin que falle. Sus aplicaciones las encontramos en el sector automotriz, en estatores, ceniceros y colectores, en la cocina, en asas y mangos de utensilios, en construcción, contenedores para contadores de agua, gas y luz, interruptores y portabobinas, y en la cosmética, en cápsulas y tapones. Termoplásticos. A diferencia de los termoestables, los termoplásticos pueden ser calentados y moldeados múltiples veces. Esto debido a que cuando la temperatura aumenta, los enlaces secundarios se debilitan, provocando que al aplicar un esfuerzo, las cadenas se puedan mover fácilmente. Gracias a esta capacidad, los convierte en plásticos fáciles de reciclar. Además, pueden mezclarse con líquidos. Dentro de las propiedades de los polímeros termoplásticos encontramos lo siguiente. Son aislantes térmicos y eléctricos. Son fáciles de ser maleables cuando se les aplica alguna fuente de calor. Son resistentes cuando se encuentran a temperatura ambiente y tienen resistencia a la fluencia. Sus usos dependen del tipo de termoplástico del que estemos hablando. Polietileno. Es el plástico más común y barato. En él encontramos envases, botellas y bolsas. El polipropileno se encuentra como plástico o como fibra. Lo tenemos en fibras textiles, cuerdas y envases de alimentos. El policloruro de vinilo es de los plásticos más versátiles. Lo encontramos en tuberías, láminas de impermeabilización, canalización eléctrica, etc. El poliestireno es un material duro e inflamable. Busca reemplazar el vidrio, aluminio y madera. El tereftalato de polietileno suele ser de los plásticos más reciclables. Lo encontramos como botellas, vasos y toppers. Elastómeros. También llamados cauchos, este material se forma con polímeros termoestables o termoplásticos. Dentro de sus propiedades encontramos la viscosidad, es decir, que fluyen lentamente, la elasticidad, o sea, que vuelven a su forma original después de aplicarles una fuerza, la insolubilidad y la resistencia a la fluencia. Estos los encontramos en el sector automotriz, como por ejemplo en neumáticos, en la vida cotidiana en suelas de zapatos, trajes de neopreno y chupones, en la construcción como selladores, adhesivos y materiales aislantes, en la industria del petróleo como juntas hidráulicas y mangueras, en la medicina como prótesis, modelos, guantes y lubricantes, y en impresiones 3D como material de base. Estructura interna y su procesamiento. La estructura química se refiere a la construcción de la molécula individual y la estructura física al ordenamiento de unas moléculas respecto a otras. La estructura general de los polímeros se basará en ciertos patrones o ciertos lineamientos que evaluaremos para determinar qué o cómo se formó nuestro polímero. Los lineamientos se podrán dividir en cuanto al químico y al físico. Hablando del químico, nosotros nos centraremos en el nivel atómico y por tanto la composición química de nuestras cadenas de polímeros. Nos dirán cómo es que estas se mantienen unidas y cómo es que estas interactúan. Después, el orden físico nos dirá el ordenamiento y la organización e interacción final que nosotros tendremos para
un material más grande. Cuando pasemos a hablar del nivel químico, nosotros tendremos 3 puntos importantes. Primero tendremos a la unión covalente. Esta hace referencia al tipo de enlace que se generará en nuestra cadena principal y que la formará a partir de los monómeros. Los monómeros serán nuestras piezas individuales que compartirán los unos con los otros sus enlaces de valencia en su última capa energética para mantenerse unidos. De aquí tenemos las fuerzas débiles que mantendrán las cadenas unidas entre sí, y no tanto una cadena sola, sino que las mantendrán unidas unas con las otras. Aquí nosotros tenemos distintos tipos de fuerzas dependiendo del tipo de cadena que nosotros tengamos y dependiendo de los átomos que tengamos en estas. Podemos obtener dipolos inducidos y puentes de hidrógenos. Finalmente tenemos las ramificaciones y entrecruzamientos, que lo que dirán es qué tan ordenadas están unas con las otras cada una de nuestras cadenas y cómo es que estas crearán algo más grande eventualmente. El orden físico tomará la última característica del nivel químico, de la ramificación y el entrecruzamiento, y las utilizará para adaptar su análisis a una escala mayor, a una escala macro. Aquí nosotros lo que podremos ver es la clasificación cristalina en base a esto. Tendremos orden amorfo, tendremos el orden cristalino y el orden semicristalino. Dependiendo del orden que nosotros tengamos, las propiedades finales de nuestro producto serán distintas. La organización en este caso tiene mucha influencia en lo que verdaderamente nosotros llegaremos a tener, debido a la composición cristalina y debido a cómo es que esta fue creada en primer lugar o cómo es que esta se llegó a dar. A pesar de que la estructura química y el orden físico dictarán en gran medida el tipo de polímero con el que nosotros terminaremos, el procesamiento sigue siendo bastante idéntico o parecido entre estos, si es que no igual. Primero, para comenzar, nosotros tendremos a la plastificación. La plastificación será el calentado por el cual nosotros llevaremos nuestro polímero de un estado sólido a un estado de fluidez, con el cual podremos trabajar de manera más sencilla. Esto a través del punto de fusión o de la temperatura de transición vitrio. Después tendremos el conformado, que ya será darle la forma a través de moldes o matrices o por medio de métodos como la inyección o el soplado. A lo que finalmente tendremos el enfriamiento, lo cual nos permitirá ya dar una forma definida y final a nuestro polímero ya con la forma de algún material. Hablando ahora sobre los tipos de polimerización, es importante mencionar que existen dos tipos, por adición y por condensación. En el primer tipo tendremos reacciones donde no se eliminan moléculas simples, sino que solo se produce un reordenamiento de los átomos. En la polimerización por adición, podemos utilizar dos o más monómeros diferentes, lo cual da producto a los copolímeros. En este tipo de polimerización, la masa molecular del polímero es un múltiplo exacto de la masa molecular del monómero. Este tipo de polimerización se activa por efecto de la temperatura, presión o catalizadores, lo cual produce la rotura de los dobles enlaces y permite la unión entre los meros. La polimerización terminará cuando se combinan dos cadenas con electrones libres o cuando se produce la reacción con radicales libres finalizadores, ya que esto inhibe o cancela la polimerización. La polimerización en adición va muy de la mano con la polimerización en cadena. En esta última, los monómeros pasan a formar parte de la cadena de uno en uno. Primero se forman dímeros, después trímeros y así sucesivamente. Es decir, se va incrementando de monómero en monómero, tal y como lo describe la imagen que ven en pantalla. En la polimerización en cadena se tienen en cuenta tres etapas. La primera es la etapa de la iniciación o activación, la cual es provocada por la acción de peróxidos orgánicos, los cuales mediante el calor o la radiación rompen su estructura para dar lugar a radicales libres, que obligan al desdoblamiento del doble enlace. Luego sigue la etapa de propagación, donde se produce el crecimiento de la cadena de un modo espontáneo. Y por último, la etapa de la terminación, donde el crecimiento de la cadena acaba cuando se produce la unión del extremo de la cadena con un radical libre. Algunos de los polímeros más famosos que se pueden realizar gracias al tipo de polimerización en cadena tenemos el policloruro de vinilo, el teflón, el plexiglas, el neopreno, poliestireno, polipropileno, etc. El segundo tipo de polimerización es el por condensación, en el cual tendremos dos o más monómeros que reaccionan para construir un nuevo enlace y en la reacción se eliminarán pequeñas moléculas.
tales como el caso de agua, amoníaco o incluso ácido clorhídrico gaseoso. Este mecanismo permite conseguir cadenas a partir de monómeros que no precisan de la presencia de un doble enlace. La polimerización por condensación genera subproductos a diferencia de la polimerización por adición. La polimerización por condensación va muy de la mano con la polimerización en etapas. En esta se realiza entre especies químicas que tienen dos o más extremos reactivos, es decir, dos o más grupos funcionales, los cuales son capaces de unirse entre sí. Es decir, se van a ir formando cadenas largas por la unión de cadenas más cortas. Algunos de los polímeros que se dan por este tipo de polimerización tendremos las siliconas, las baquelitas, poliésteres, poliamidas, que lo encontramos en el nylon, etc. La polimerización por etapas tiene dos tipos. Las poliadiciones, en el cual en cada paso se realizará una adición sin ningún tipo de eliminación de moléculas pequeñas, como es el caso de la creación de los poliuretanos. Y el otro tipo son las policondensaciones, donde en cada etapa se realizará una pequeña eliminación de moléculas o subproductos, como es el caso de la realización de poliamidas, proceso que se describe en la imagen en pantalla. Bueno, el grado de polimerización. Pues los polímeros se forman uniendo unidades base que forman cadenas largas, pero estas cadenas largas no tienen el mismo peso molecular porque no tienen la misma cantidad de unidades de repetición debido a las condiciones en las que se forman. Aunque un mismo polímero puede tener una cadena de 20 unidades de repetición, puede también tener otra cadena de 2000 unidades de repetición. Y pues entonces, para calcular el grado de polimerización, que se refiere a qué tantas unidades de repetición hay por cadena, entonces se ocupa el peso molecular promedio del polímero entre el peso molecular de la unidad de repetición. La unidad de repetición se refiere al monómero, y si la unidad de repetición implica más de un monómero, entonces es la suma de los monómeros menos los subproductos. Y un mayor grado de polimerización implica mayor resistencia a la tensión, mayor termofluencia, mayor resistencia al impacto, mayor resistencia al desgaste y un mayor punto de fusión, que puede ser beneficioso o contraproducente, puesto que es más difícil de trabajar en algunos casos a los polímeros. Y para calcular el peso molecular promedio se pueden ocupar dos opciones, que es el peso molecular promedio en peso y el peso molecular promedio por números. El peso molecular promedio en peso es mayor que el peso molecular promedio por número de cadenas, pero ambos se pueden ocupar indistintamente para calcular el grado de polimerización. Y pues ahí están las fórmulas. La temperatura de transición vítrea. Bueno, esto se refiere al intervalo de temperatura donde existe una transición de flexible a rígido en el polímero o viceversa. Y esto se relaciona directamente con las propiedades de este. Se refiere a la movilidad de segmentos entre 5 y 20 átomos. Como se puede observar en la imagen de la izquierda, hay cadenas que pueden girar, que están flexibles. En cambio, en la derecha no hay movimiento segmental, pues se tienen unas estructuras rígidas y bien formadas. Por eso solo en regiones amorfas, donde haya suficiente volumen libre, es donde se puede dar. Y también las fuerzas intermoleculares y el espacio entre cadenas implica qué tan fácil se pueden mover estas cadenas.